Aquí tenemos menos calor, no que en la calle. Este paseo es más agradable. Perdón, ya es la hora en punto y me dice José Luis que tiene que ir arreando porque si no, no le da tiempo. Aunque falta todavía 8 días, pero yo me encontré por allí y conforme van entrando va a salto y se acabó. Así que cuando quiera, José Luis. ¿Ha dicho José Luis? Se llama Antonio. Muy buena familia. Hola, compré manero de Muchos días sin verte. fuimos faltones yo este año. Lo que hacen los Los nietos. ¿Se va a explicar algo a Luis? Se me oye, ¿no? Está muy implicado. Bueno, pues buenas tardes. Siento haberos quitado el ratito de la siesta, pero bueno, intentaremos ser rápidos y livianos. Bueno, vamos, hoy llegamos al final de una trayectoria que ha tenido como 3 tiempos. Empezamos con un paseo el 4 de abril de 2024 en lo alto de San Miguel, que por cierto hacía muchísima calor. Rafael tiene por ahí fotos que son fabulosas, la gente dibujando los arbolillos. Y bueno, a partir de el mirador de lo que era San Miguel del Alto, vimos pues distintos puntos de vista del Alcázar. Entonces quiero recordar que aquel paseo lo empezaba más o menos con unas palabras semejantes a lo siguiente. Cogí un poema de Antonio Machado y yo decía: la plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, el balcón tiene una rama, la rama una blanca flor. Entonces, cogiendo como metáfora ese poema de Antonio Machado, que es como una especie de zoom que se va acercando al objetivo, pues desde el mirador de San Miguel del Alto mirábamos primero la Granada Nazarí, después pasábamos a la Alhambra, después la Alcazaba y después las Torres. Así fue como empezó el paseo. Luego yo quería que viéramos las torres desde 3 puntos de vista distintos, porque es muy importante desde dónde vemos lo que miramos. Entonces, una primera visión de la Alcazaba desde lo alto de San Miguel, que la estábamos viendo a vista de pájaro y la teníamos debajo. Una segunda visión que era desde el mirador de San Nicolás, pero que como tenía tanta gente nos fuimos un poquillo más abajo, pero el punto ideal es el mirador de San Nicolás. Y la prueba está en lo siguiente: cuando volvéis a ir a la Albaicín y vayáis al mirador de San Nicolás, poneros delante de la torre de la Sultana y os daréis cuenta que está al mismo nivel que el mirador, de manera que la ventana que hay al norte coincide con la ventana que hay al sur, y entonces desde el mirador de San Nicolás estamos viendo lo que hay detrás de la torre. Esa es la prueba de que estamos al mismo nivel. Y luego ya bajamos o sea, lo que era ver la Alcazaba cara a cara, y luego ya recuerdo que bajamos a la calle donde está el Palacio de la Concesión, porque la placeta Carvajales también tenía, que hay otro sitio bueno para verla, tenía a esa hora mucha gente, y la idea era ver lo imponente que resultan las torres y las murallas vistas desde abajo. Y luego ya había una última vista, que era, como yo le llamo, la cara oculta de la luna. En este caso era la cara oculta de la Alhambra, porque es la cara menos conocida. Y recuerdo que subimos por la cuesta de Gomeres hasta Torres Bermejas, y en Torres Bermejas pues vimos el lado sur del Alcázar, que curiosamente es el menos conocido, o la vista más que menos conocida, menos famosa. Bueno, pues así empezamos, con un poema de Antonio Machado y un paseo. Una vez que ya habíamos visto las torres de la Alhambra desde fuera,
quedaba la segunda parte, ver las torres por dentro. Claro, el ver las torres por dentro, en la Alhambra la mayoría están cerradas, no nos lo permiten, entonces pues empecé a seleccionar una serie de fotos para que podáis compartir con vosotros pues cómo son, para que tengáis una idea de cómo es cada una de las torres en su interior. Pero claro, el problema surgió cuando me di cuenta que aunque son 12 o 13 torres, ahora mismo 11, el tema era que el material era muy amplio. Entonces lo dividimos en dos grupos, en dos partes. Una primera parte que fue el 5 de diciembre de 2024, en este mismo sitio, hace hoy 6 meses, que vimos la primera parte, o sea, vimos el flanco oriental del Alcazaba, o sea, lo que se ve desde la Plaza de los Aljibes, y el flanco norte del Alcazaba, que es lo que se ve desde la Plaza del Mirador de San Nicolás. Está claro que lo que nos quedaba era el flanco occidental y el flanco sur, que son los que vamos a tratar hoy. Bueno, pues voy a seguir el mismo sistema que seguí con los otros dos flancos. Primero, vamos a ver las características generales de cada flanco y después vamos a ver las torres que hay en ese flanco. ¿Por qué? Pues porque las torres que pertenecen a un mismo flanco generalmente tienen características parecidas entre ellas a las de otro flanco distinto. Entonces, por eso, y también por seguir un orden. Entonces aquí tenemos la clasificación, el flanco oriental ya lo vimos y el flanco norte también. Entonces hoy nos vamos a dedicar a ver el flanco occidental, Torre de los Hidalgos, Torre de la Vela, Torreón del Baluarte y las torres del Nadable que llegan al Maulón. Y el flanco sur, la Torre de la Pólvora y la Torre de la Sultana. Está claro que las torres que están en las esquinas pertenecen al mismo tiempo a un flanco y a otro. Entonces, pues bueno, yo he seleccionado el meterla, en incluirla en un flanco o en otro, pues por características comunes. Pues empezamos con el flanco occidental de la Alcazaba. El flanco occidental de la Alcazaba, esta foto, esta imagen, es una imagen que también es poco conocida, porque se puede ver pues, desde lo alto de la Torre de la Catedral o desde lo alto de algunos edificios que hay en Granada, pero ver la Torre de la Vela, la Torre de los Hidalgos desde esta posición no es muy conocida. Bueno, ¿cuáles son las características principales de este flanco? Este flanco tiene 4 aspectos más característicos. En primer lugar, tiene una muralla interna que está ahí, pintada, señalizada de color rojo. Es una muralla interior con torres. Tiene la Torre de la Vela y la Torre de la Pólvora. La estructura de la Alcazaba es como una muñeca rusa que se va cada vez comprimiendo. O sea, es cada vez menos, y el último punto sería la Torre de la Vela, que en caso de un posible asedio, pues luego veremos que tenía incluso un pequeño aljibe para poder resistir un asedio, ya como el último punto al que recurrir. Entonces, dentro de la Alcazaba hay como un primer grupo de muralla interna, que ahí aparece de rojo, una muralla interior. Luego hay una muralla exterior que rodea a las anteriores, que tienen una torre. El tercer elemento característico es el acceso al interior de la Alcazaba. Esa zona es una zona muy desconocida y que ha dado lugar a muchas controversias, y que la he puesto porque resulta muy interesante la disposición que tiene. Y el último elemento característico del flanco occidental sería el baluarte. El baluarte de la Alcazaba ya dijimos en la última conferencia y en el paseo, que es un elemento que pertenece a la Alcazaba, pero que generalmente los fotógrafos cortan por la Torre de la Vela, la Torre de los Hidalgos y no lo sacan. En realidad es que es un elemento que está fuera de la Alcazaba, pero que pertenece a la Alcazaba.
es una cosa intermedia y es una sensación muy curiosa cuando está uno dentro de decir, bueno, estoy en la casa, pero en realidad te estás viendo rodeado de torres y eso sí, domina Granada entera, es un punto estratégico estupendo. Bueno, pues entonces vamos a ver la muralla interior con torres. En la muralla interior tenemos la Torre de la Vela, tenemos un lienzo de muralla en donde está la puerta antigua y está la Torre de la Pobla. Son esos tres elementos. Esa muralla, vista desde el lado occidental, la tendríamos a la izquierda, y vista desde adentro, la tendríamos a la derecha. Si os fijáis bien, en la foto de la izquierda aparece la muralla y aparecen como unos huecos, en uno es la puerta antigua, en otro un hueco que se hizo ahí, que se quedó, donde se ve el grosor de lo que se llama la camisa, cuando una muralla es débil y los reyes cristianos quieren reforzarla porque van a poner piezas de artillería, lo que hacen es que refuerzan la muralla. ¿Cómo la refuerzan? Poniéndole delante o detrás pues, más elementos que hagan que la muralla sea más ancha. A eso se le llama una camisa. Entonces, fijaros bien que ahí, esta zona, que es de la zona que cuando lleguen los reyes católicos y quieran colocar la artillería en el baluarte que hay de la Torre de la Vela, por ahí tienen que pasar piezas de artillería y para que la muralla aguanten, pues van a revestir bastante esas murallas. ¿Qué ocurre? Que las van a revestir tanto, que la puerta esa que ahora después la veremos, pues va a quedarse cerrada, se va a olvidar y hasta el siglo XX no se va a descubrir. Y otra cosa interesante que quiero que os fijéis es, por la parte interna de la muralla, lo que es el lado oriental, si os fijáis bien, tiene el aspecto como de un puente elevadizo. Según Juan Antonio Vilar Sánchez, aquí lo que habría sería un puente elevadizo que uniría el adarve con la entrada a la Torre de la Vela. Hay autores que no tienen tan claro que sea puente elevadizo. Lo cierto es que la construcción que hay debajo, en forma de arco, pues, da un aspecto así curioso. Uno de los elementos que hay en esa muralla es la puerta. Esta puerta, que todo el mundo le llama la puerta cirí, en realidad no es una puerta cirí. Pues Carlos Viche publicó un trabajo muy interesante en 2012 sobre esta zona de la Alhambra, las entradas y sobre esta puerta. Ese trabajo es el que está colgado en internet, el que todo el mundo lo mira. Lo que ya hay menos gente que sabe es que el mismo autor, en el 2018, hizo otra vez el mismo estudio cambiando los aspectos que él creía que se habían equivocado. Entonces cogió, se puso de acuerdo con un gran conocedor de la Alcazaba, como es Juan Antonio, no me acuerdo del apellido ahora mismo, y se lo llevó allí. Y se compararon los dos, la entrada, Juan Antonio García Granada, de las personas que más saben de la Alcazaba en Granada. Se fueron los dos, sacaron la entrada de la Alhambra y se metieron ahí. Entonces, entre lo que decía uno y lo que decía el otro, llegaron a la conclusión de que había elementos que Carlos Viche había pasado por alto y que este le hizo ver. Y llegaron a la conclusión de que esta puerta no es una puerta civil, sino que en realidad es una puerta que sería de la primera etapa nazarí. Ahí he puesto los elementos principales de la puerta y las características. Si os fijáis bien en la foto de la derecha, se ve, la puerta es preciosa, una estructura así antigua, y luego se ve pues, toda la cantidad de material que la recubría. Y alguien podría preguntar, ¿y cómo se puede saber si una puerta es cirí o es nazarí? Pues yo estuve leyendo un estudio que me resultó muy curioso, que es cogiendo las dos velas y continuándolas como si fueran con un bolígrafo o un lápiz, habría un punto central que llega a las dos velas.
Entonces, si ese punto central está por encima de las dos impostas, pertenece a una época. Si está por debajo, pertenece a otra época. Entonces, este estudio, que a mí me resultó curiosísimo, y yo no sabía nada de esto, es que la misma puerta que hay en el Albaicín, en la Plaza Larga, pues, pues el punto central está por debajo con respecto a esta. Entonces, digo, bueno, pues ya está, hemos aprendido otra cosa. Esta puerta tiene elementos característicos. Bueno, pues es una puerta, ya veis que su construcción es de piedra arenisca, hay un doble arco. Lo más interesante que tiene esta puerta es el interior. Fijaros la bóveda tan bonita en ladrillo, está en la parte de abajo. Hay ahí una zona como un arco ciego, con un banco, eso sería para la guardia. Y luego la salida, una puerta tiene los elementos característicos de las puertas nazaríes defensivas. Una puerta en ascendente, en doble recodo, o sea, lo característico para dificultar lo que es un posible acceso al interior. En la foto de arriba, si os fijáis, al fondo de la foto, a mano izquierda, hay un hueco roto ahí, un roto en la muralla, que esa sería la puerta original. Esa puerta sería anterior a esta que aparece, que todo el mundo le llama la puerta civil. Y sería el acceso al interior. Otros elementos que hay en esta muralla, pues bueno, elementos curiosos es que la base de la torre de la pólvora, fijaros que lo que tiene son sillares, no es tapiar. Luego hay un espacio para la guardia y luego hay otro antemuro, con lo cual en realidad esa entrada es que tiene tres muros, tres murallas. Nos vamos a la segunda parte del flanco occidental, que era la muralla exterior. En la muralla exterior tenemos la torre de los Hidalgos y tenemos esta muralla en la que aparecen macabrillas, aparece tapiar, aparece la camisa típica de mampostería rodeada de ladrillo y aparecen restos de atanores. Estas son las zonas que menos se han estudiado y que generan más dudas. En realidad ya dije otras veces, tanto en el paseo como en la conferencia, que hablar de la Alcazaba en realidad es hacerse preguntas. Hay muchísimas preguntas y muy poca certeza. Esta misma muralla vista por detrás, tenemos ahí un silo, ahí se ve perfectamente el tapial, en la parte de abajo se ve la entrada entre lo que sería la barbacana y la salida al baluarte y la torre de la vela. Un resto de altanor y al fondo aparece la torre de los Hidalgos. Fijaros bien esta foto porque la torre de los Hidalgos tiene una terraza a la que no se puede subir porque está incomunicada. Entonces ahí se ve el posible acceso que habría en su tiempo, pero que ahora mismo no se puede hacer. Y ahora vamos a la tercera parte de este flanco, que es la entrada. Esta entrada se supone que sería la entrada de cuando la Alhambra era una Alhambra, que no era Alhambra, era una fortaleza civil y que se supone que la entrada podría estar por aquí. El acceso tiene 4 puertas. Lo he señalado ahí en rojo. Entonces, fijaros bien. Hay 4 puertas que están señaladas con números. La puerta número 1, la 2, la 3 y la 4. Esa sería la entrada original al Alcazaba, o a lo que se llamara en aquel tiempo. Entonces, el sistema nazarí es que cuando se abría una puerta, no se abría la siguiente puerta hasta que se cerraba esta. Si os fijáis bien, entre la puerta 1 y la puerta 2 hay un patio que es el patio A. Entre la puerta 2 y la puerta 3 está el patio B. Y entre la puerta 3 en rampa ascendente hasta la puerta 4 está el patio C. Entonces, fijaros qué entrada más complicada para mejorar la defensa. El desnivel que hay, porque hay en ascendentes, es de 5,20 metros. Entonces tenemos 3 paños de muralla, 4 puertas y 3 patios.
El material es un material de tapial muy duro, de calicanto, y está muy deteriorado porque con las reformas que hicieron los cristianos, por aquí tuvieron que pasar la artillería para llevarla al baluarte. Entonces, Carlos Bichel dice que incluso llenaron esos de escombros para que pudieran pasar, porque es que no hay por dónde pasar, las piezas de artillería. Aquí tenemos las 4 puertas. La puerta 1 en amarillo, la 2 en azul, fijaros que solamente quedan restos, la 3 si no ha quedado completa, y la 4 pues queda ese hueco. Al fondo se ve el aljibe del Alcazaba. Y a mano izquierda hay unos escalones que sería uno de los accesos que hay a la Torre de la Vela. Y el último elemento de este flanco es el baluarte. El baluarte, si lo vemos desde fuera, tiene ese aspecto, es de todos los 6 baluartes que se construyeron en la Alhambra, es el más grande, y visto desde dentro, desde lo alto de la Torre de la Vela, pues se ve que la estructura que tiene es una estructura como un triángulo con la punta redondeada que permite dominar, pues la verdad es que desde la parte del Ralejo hasta la parte del Albaicín, y por supuesto Granada debajo. Elementos significativos del baluarte, que ya el año pasado hablamos de los baluartes y aquí no me voy a extender mucho, pero hay algunos elementos que son característicos. Junto a la puerta número 1 había una pequeña alberquilla, hay autores que piensan que eso era un aljibe, hay otros que dicen que no era aljibe. Luego, en la parte norte hay un aljibe de verdad, ese está ahí, lo tenéis, la fotografía. Y luego es característico también, bueno, este aljibe está sobre restos que pudieron ser medievales, según las últimas excavaciones que se han hecho en esa zona. Es característica la plataforma que hay, está la fotografía de abajo, es un material muy compacto, muy grueso y muy duro, y ahí pues aparecen dudas, porque hay quien dice que ese material, esa plataforma fue construida por los franceses cuando tomaron la Alhambra como sistema defensivo. Claro, la pregunta que se plantea algunos investigadores es si los franceses hicieron esto y cuando se fueron destruyeron todas las posibles defensas que se pudieron utilizar contra ellos, ¿por qué destruyeron torres y eso no lo destruyeron? Y luego tenemos en las fotos de la derecha abajo la esquina del baluarte. El baluarte, aunque está redondeado, llega un momento en que entra ahí como una forma en que la muralla se mete hacia adentro y queda ahí esa esquina. Esa esquina tiene la misión de vigilar y de controlar al que accedía a la puerta de la arma. Desde ahí se controla la puerta de la arma. Después de la restauración, esa esquina se quedó sin cerrar. Los que han trabajado en esa restauración decían que como por los estudios que tenían no quedaba claro cómo estaba esa esquina, antes que inventarse una esquina y ponerla como ellos querían, han decidido dejarla así. Y luego un elemento también característico del baluarte de la Alcazaba es el torreón, que luego hablaremos de él, que está en el flanco sur del baluarte. Fijaros el aspecto que tiene el baluarte, como si estuviéramos volando y viendo el baluarte alrededor y el albaicín. También fijaros lo deteriorado que está el material. Entonces se empezó a restaurar la parte norte y el patronato de la Alhambra tiene previsto ir haciendo restauración hasta que llegue a la parte sur. Esta parte, fijaros que está bastante lamentable. Y entonces ya empezamos con la primera torre de este flanco, que es la Torre de los Hidalgos. En esa maquetilla que os he puesto ahí arriba se ve con una flecha roja la situación donde está la Torre de los Hidalgos. Estaría en el flanco norte y al mismo tiempo estaría en la esquina occidental. Los nombres que tiene esta torre.
Esta torre tiene el nombre, se la conoce como Torre de los Hidalgos, porque en el piso superior, durante el siglo XVII, se utilizó como una cárcel para hidalgos, y de ahí viene el nombre. También se la conocía como la Torre de Paniagua. Paniagua era el encargado de las reatas de mulas que se encargaban de transportar los materiales en la Alhambra. Cuando llegan los Reyes Católicos, la Alhambra es un auténtico ir y venir de obras, de intentar adaptar lo que hay a las nuevas necesidades de los nuevos habitantes castellanos, y entonces pues son todo obras. Y por supuesto, la consecuencia de tanta obra ya la vimos en la conferencia anterior, que va a haber un foso que lo van a colapsar entero. Y la misma plaza de los aljibes, cuando se construye el aljibe, van a ir echando materiales de derribo y van a llegar a colapsar hasta que llegue un momento que la gente se olvide de que ahí está el aljibe. Bueno, pues este Paniagua, Dionisio Paniagua, es un elemento muy interesante. Y bueno, él, dentro de que llevaba su burriquillo con su obra, él se daba el título importante y rimbombante de veedor de mulas y récords. O sea, bueno, pues otros son marcas, pues yo me pongo. Quedaros con este nombre porque este personaje luego va a aparecer al final. Se ve que acabaron contentos con él, por los servicios que prestó, aunque se dedicaba a transportar elementos de construcción, porque al final de su vida le van a dar hasta un cargo importante. Bueno, aquí tenemos la Torre de los Hidalgos. La Torre de los Hidalgos, según Juan Antonio Vilar, tiene la desgracia de que, aunque es una torre maravillosa, pero está cerca de la supertorre, que es la Torre de la Vela, y es que la anula. Si os fijaros bien, que es que pasa casi desapercibida. En la foto última de la derecha, abajo, acaso eso la he puesto desde abajo para que se vea que también tiene su importancia, y quede la Torre de la Vela en segundo lugar, pero la Torre de la Vela es como una torre que lo acapara todo y que es como está como encima de ella. En realidad se podría, de la Torre de la Vela, hacer un ciclo y estar hablando de la Torre de la Vela una pila de días, porque es que es, bueno, pues ya está. En toda la familia hay una persona más figurín y otras personas que pasan más desapercibidas, y en este caso, en la familia de las Torres de la Alhambra, la Torre de la Vela es el figurín que se lleva todas las fotos y todo, pero que a veces anula a sus hermanas que están al lado y que también tuvieron sus funciones. Los aspectos más característicos de esta torre. En primer lugar, la construcción. Hay dos teorías. Hay investigadores y gente que sabe de esto que dice que la Torre de los Hidalgos en realidad se construyó en época musulmana y que luego en el siglo XVI fue reformada. Ayer volví a encontrar una variante de este primer grupo, que es lo que decía, que ahí hubo una torre pequeñita que luego se rehizo más grande. Partidario de esta teoría pues sería Mariano Martín García. Hay otra tesis, los que dicen que no, que la Torre de los Hidalgos es una obra del siglo XVI, pero que fue hecha por moriscos. Esta torre, en su lado este, que es el que no estamos viendo ahora, al contrario, que estamos viendo la foto, está adosada a las caballerizas, que es un espacio muy importante del Alcazaba, sobre todo en una época en la que la guerra era, pues también los caballos, las mulas, etc. En su costado oeste, que es el que estamos viendo, comunica con el baluarte, con esa pequeña puerta que tenemos ahí. Esta torre tiene una planta trapezoidal y tiene dos pisos y una terraza. Ahí están las medidas. Vamos a empezar desde arriba hacia abajo. Vámonos primero a la terraza. Ahí tenéis el plano. Y fijaros bien cómo la planta primera, el primer nivel de la Torre de los Hidalgos, coincide con las caballerizas, hasta el punto que hay gente que los confunde. En realidad las caballerizas sería el rectángulo azul y lo que es rojo sería la Torre de los Hidalgos. La torre, fijaros que tiene un aspecto, pues así, trapezoidal,
La terraza en la actualidad no tiene acceso, y por lo menos he puesto el plano para que hagáis una idea. O sea, es una torre que aunque uno quisiera no se puede subir. Vamos ahora a la planta alta. La planta alta tiene un ingreso por esa puerta que hay ahí, está señalada con la flechita roja. Esa es la parte superior de las caballerizas. Y esa sería la entrada que hay a la planta alta. Es la única entrada que hay. Tiene arcos de ladrillo, ahí bueno, están las características. Lo más curioso es que por dentro el suelo pues tiene una solería de losetas de barro. Tiene aspecto de vivienda, porque en realidad fue vivienda, y en el lateral sureste hay los restos de una chimenea. Ahí tenéis los dos puntos de luz, las dos ventanas que hay. La del fondo daría al Albaicín y la de la izquierda, que queda tapada por la columna, daría al baluarte. Y ahí tendríamos la puerta de entrada. Ahí tenéis otra foto del interior, otra foto, y en la imagen de la derecha se ven los restos de la cocina, de la chimenea que había. Es muy interesante las bóvedas que hay. Y vamos a la última planta, a la planta baja. La planta baja se comunica con el baluarte, tenéis ahí la imagen, a la izquierda arriba, y con las caballerizas, la otra puerta que queda oscura. Las caballerizas son muy oscuras. Tiene dos naves con bóvedas de cañón. No tiene solería, y lo único que sí hay es un poco de empedrado alrededor de la columna central y en la parte norte. Y no tiene comunicación con la planta alta. ¿Qué función desempeñó esta torre? Bueno, pues esta torre fue residencia de vivienda. De hecho, ahí se alojó Dionisio Paniagua. Fue también cárcel de los Hidalgos. Y en la planta baja se utilizó, hay la tesis de que se utilizó como almacén. ¿Por qué? Porque al estar junto a las caballerizas, todo lo que son herramientas relacionadas con el ganado se guardarían ahí. En el pasado, esta foto antigua, en color sepia, maravillosa, la flecha roja señala la torre de los Hidalgos, pero fijaros bien que encima de las caballerizas hay un edificio con 4 ventanas y un edificio blanqueado con un tejado. Hay quien dice que ese edificio pudo albergar donde se guardaba toda la comida de la bestia. También en la parte de abajo de esta fotografía, al lado de la muralla de la Covacha, aparecen ahí unos edificios corridos que corresponderían a la sociedad esta de tranvía, que fueron los edificios que compró Torres Barbas cuando decidió restaurar la Covacha. Y por supuesto, pues, ahora ya eso no existe. Curiosidades relacionadas con esta torre. Bueno, pues he buscado una sola. Cuando los Reyes Católicos llegan a Granada, quieren asegurar la comunicación de la ciudad con la costa, con Guadix, con los puntos principales. Entonces, la comunicación de Granada, de la ciudad de la Granada recién conquistada por los Reyes Católicos, con Guadix, va a ser a través del pueblo de La Peza. Y ahí se va a construir un castillo que controle a la gente el tránsito por ese camino. Pero hay un camino que va desde Granada hacia la costa, que pasa por Pinos del Valle, y a partir de Pinos del Valle baja hasta el pueblo de Guaja-Faragüí. Esa cuesta, que se llama la Cuesta de la Cebada, era una cuesta muy peligrosa porque era un sitio donde transitaban todas las mercancías, todas las reatas que venían con material desde la costa hacia Granada o desde la Vega de Granada hacia la costa, y era un sitio donde había bastantes atracos de morfías o de ladrones. Entonces se decide construir ahí una torre que controle la cuesta. Posteriormente se le va a añadir a esa torre unos anexos, un edificio anexo. Esa torre se llama la Torre de la Cuesta de la Cebada.
la costumbre, y esa torre existe todavía, aunque en muy mal estado. La costumbre es que a cada torre que ponen un alcaide que controle y que mande. Entonces, los Reyes Católicos, en este caso Tendilla, pues, nombra alcaide de esta torre a Dionisio Paniagua, con lo cual pues lo asciende, está con su burriquillo y su mula a ser alcalde de una torre. Parece que lo tuvo que hacer bien porque quedó la gente contenta, y cuando en 1560, cuando se le acabó su mandato ya por jubilación, pues él consiguió que la alcaldía de la torre pasara a su hijo. Se llamaba Melchor de Paniagua. El hijo no tuvo que hacerlo muy bien, parece que hubo desfalco y hubo problemas con la gente del pueblo de Pinos del Valle, o el pueblo como se llamara en aquella época, porque la verdad es que lo tuvieron que destituir. Entonces, bueno, por lo menos queda la historia de que el padre por lo menos lo hizo. Como vemos, las historias de corrupción y todo ya existían en la época de los primeros tiempos de ella. Bueno, pues nos vamos a la Torre de la Vela. La Torre de la Vela, ya digo que esto es una enciclopedia. Tenemos ahí la torre más grande, más saliente, más resultona de todo el flanco occidental. Y hasta por nombre, pues gana por goleada a todos los demás torres. Toponimia. La Torre de la Vela, hay Elena, la catedrática de arte, María Elena Díez Jorge, dice que el nombre es debido a los riegos de la Vega y que esta función ha hecho imponerse ese nombre sobre la torre. Ya veremos que hay otras teorías. Antonio Gallego Burín habla de Ibn al-Hatif en su libro Eliata, que se refiere a ella con ese nombre, Borchel Yadin. También Rafael Contreras la llama Torre de Giafar. ¿Por qué? Pues porque parece que hubo un caudillo, Giafar, que se rebeló contra los morávides, aunque al final acabó muriendo en la Vega de Granada, y entonces en su honor le pusieron ese nombre, la Torre de Giafar. El nombre con el que lo conocían los nazaríes es la Torre Mayor, Alburi Alazán. También se le conoce como Torre del Sol, porque en realidad la Torre de la Vela está construida de una manera que funciona como un reloj de sol. Entonces al mediodía, cuando el sol está arriba, es cuando comienza a dar el sol en el lateral oeste. Por supuesto, se le llama también la Torre de la Campana y la Torre del Reloj, porque los Reyes Católicos, cuando llegan a Granada y entran en la Alhambra, ellos quieren adaptar el espacio en el que van a habitar a las costumbres que ellos tenían en Castilla. Y en Castilla todos los pueblos tenían su plaza con su campana y con su reloj para controlar la hora del horario del pueblo. Entonces, los reyes van a mandar que se construya una espadaña, que en principio se va a construir, ahora lo veremos, en el lateral noroeste, y aparte de la campana, pues van a poner también un reloj. El reloj empezará a escacharrarse y a fastidiarse, y aunque lo arreglan, al final acabará el reloj que lo quitará. Aspectos más destacados de esta torre. Esta torre se construye en la época del primer emir nazarí, Muhammad I. Hay quien dice que fue redactando una torre más pequeña que habría ahí en la época cirí. Entonces la cronología sería por la cronología del primer emir, 1238, que es cuando Al-Amar llega a Granada, a 1273. Es la torre más alta de la Alcazaba, aunque no es el punto más alto. Porque el punto más alto ya vimos en la otra conferencia, que es la Torre del Homenaje. Aunque es un poquito más baja, como está en un promontorio, al final el punto más alto de la Alhambra es la parte superior de la Torre del Homenaje. Tiene planta cuadrada con 16 metros de lado, los muros están hechos con tapias de grava, de arena, cal, de arcilla ferruginosa, y tiene el aspecto adusto y inexpugnable de lo que es una torre defensiva. Tuvo almenas hasta el siglo XVI, y en la actualidad pues cuenta con una espadaña en la parte central del lateral occidental, que es lo que le hace la torre más característica.
Ahí os he puesto un plano que en vez de coger el plano que hay del Patronato de la Alhambra, me ha parecido que este plano de Antonio Fernández Puerta es más claro que el que hay en el Patronato de la Alhambra. Según Juan Antonio García, Granada, uno de los grandes problemas que había en la Alhambra y que sigue habiendo es que no haya una cartografía y una planimetría que sea exacta. Entonces, a lo largo de la historia, los planos se hacían copiando el plano anterior. Entonces, últimamente hay una tesis doctoral por ahí de Adelaida Martín Martín, que es la primera vez que se ha hecho un estudio serio de lo que es la medida de los distintos aspectos de las distintas torres o murallas del Alcazaba. Entonces, ¿por qué he elegido esta? Pues fijaros, la Torre de la Vela tiene 4 niveles. Actualmente los turistas cuando suben a la Torre de la Vela acceden por el nivel tercero. Los muros son de tapial y fijaros cómo los muros van aumentando desde los 4,60 metros hasta el 1,62 m. Eso se hace para mantener la solidez de la torre. El acceso al nivel tercero, ahí aparece la puerta por donde entran los turistas, y el acceso al nivel segundo, que es un acceso que generalmente está cerrado, salvo que pocas personas que en un momento determinado pidan permiso y los dejen acceder. Nosotros vamos a entrar ahora después por ahí. Pero quiero que os fijéis en el círculo rojo que hay en medio, porque el silo mazmorra que constituye el primer nivel de la Torre de la Vela no está centrado. Y al no estar centrado, este elemento que pasa casi desapercibido, o que podría ser secundario, va a influir a lo largo de la historia de la Torre de la Vela, porque va a haber muchos problemas de cimentación y de muros que se van a venir abajo. Porque claro, al no estar centrado, hay zonas que están aguantando más peso de materiales que otras. Aquí tenemos las 3 puertas que hay, la puerta de abajo, que se accede al nivel segundo, la flecha roja, que también va al nivel segundo, y por donde acceden los turistas, accedemos los turistas a la parte de arriba, que sería el nivel tercero. Por la flecha roja, por esa puerta, es por donde había una pequeña conducción de atanores, de manera que el agua del aljibe que tenemos aquí a la derecha pasaría a un pequeño aljibe que habría en la planta segunda de la Torre de la Vela, en el nivel segundo, lo cual le facilitaría tener agua en caso de una serie. ¿Qué materiales se emplean para construir la Torre de la Vela? Pues el tapial hormigonado, un tapial bastante duro, por supuesto la cal y los ladrillos, en concreto de medidas 14 por 28. La Torre de la Vela no es una idea original. Cuando se construye la Torre de la Vela, sus constructores ya tenían modelos precedentes. ¿En qué modelos se fijan los constructores de la Torre de la Vela para construirla? Pues en primer lugar tenemos en la mezquita, en el minarete de la mezquita de Kutubía, que está en Marrakech, lo tenéis ahí a la izquierda, otro precedente, ese minarete de aproximadamente del año 1185, época de los almohades, siglo XII. Luego está el minarete que hay en el centro de la mezquita de Hassan en Rabat, que está sin terminar, y la giralda de Sevilla. Estos dos últimos serían de 1190, unos 5 años después del primer minarete. Si os fijáis bien en los planos que hay a la derecha, la estructura es un espacio central y una rampa en cuesta que va subiendo hasta llegar arriba. Esa es la estructura que tiene el minarete de Kutubía, el que tiene la mezquita de Hassan y el que tiene la giralda. El que ha visitado la giralda sabe que hay una rampa que se va subiendo hasta arriba. Sin embargo, la Torre de la Vela, que está abajo, la estructura que tiene mantiene el espacio central, pero en vez de poner una rampa ascendente, eso se sustituye por una escalera en
se gana espacio y se gana luminosidad. Entonces, como proyecto es muy novedoso y es magnífico. Los que vierais el documental que nos puso aquí en esta misma sala, Salvador, hace ya mucho tiempo, de las grandes construcciones de la Alhambra, eso está en internet, pues cuenta de cómo esa estructura que parece que está como en el aire, al final va a crear problemas de cimentación. Nos vamos al silo, nos metemos dentro. Para meternos dentro solamente hay una entrada que es desde el nivel 2. Hay que bajar por esas escaleras y se supone que esto sería mazmorra y que en época de paz pues, se utilizaría pues, como silo. Esa parte aparentemente tiene buen aspecto. Lo que vais a ver a partir de ahora, yo no digo nada, es para que la próxima vez que subáis a la Torre de la Vela sepáis a dónde estáis subiendo. Porque yo cuando lo vi, ya cada vez que subo digo, ahí los palos se me ponen un poquillo de punta. Vamos al nivel 2. En el nivel 2, fijaros bien. Si veis el plano de arriba del nivel 2 de la Torre de la Vela, hay varias cosas interesantes. En primer lugar, los pilares que van rodeando. Fijaros bien que hay una parte que está pintada de rojo morado. Son zonas que ha habido que ir compactando y arcos que ha habido que ir segando porque la estructura de la torre se venía abajo. Aparte, hay dos flechitas que indican las dos entradas que hay. La entrada que hemos visto antes, que era la puerta de madera que pone Ave María, y la puerta por donde entra el agua para el pequeño aljibe. ¿Qué ocurre? Que como esas dos entradas están en la misma esquina, esa parte, el peso de esa parte, tiene menor resistencia porque tiene dos huecos. ¿Qué ocurre? Que esa esquina, a lo largo de la historia, pues bastantes veces ha entrado en ruina. Si os fijáis ahí en la foto de abajo, se ve que ha habido que reconstruirla, se nota la reconstrucción con ladrillo. En la que hay en la foto contigua se ve el tapial y la esquina, pues, heridas de guerra. Ahí en el nivel 2 se ve el acceso al sótano y se ven una grieta ahí al fondo, que en alguna se puede hasta meter la mano. Aquí tenéis otra foto del nivel 2. Fijar el mal estado que tiene de conservación. Hay grandes grietas, hay zonas que están pues intentando sujetarlas con paredes apuntaladas, y es curioso pues el pequeño aljibe que hay para una resistencia. Entonces esta es la parte que no ve nadie. Luego tenemos el nivel 3, que por donde entramos los turistas cuando subimos a la Torre de la Vela. Está encalado, está empedrado, muy bonito. En la foto de arriba, que se ve la puerta de acceso, si os fijáis bien, ahí hay un letrero y al fondo hay como una esquina más oscura. Esa esquina oscura, ahí estaría la antigua escalera nazarí. La antigua escalera que subía en la época de los nazaríes hasta lo alto de la torre estaría en esa esquina. La escalera por la que nosotros subimos ahora mismo es del siglo XVI. Que está la figura, la escalera del siglo XVI figura en la imagen contigua. Y fijaros también cómo en el plano de la Torre de la Vela abajo, pues sigue habiendo zonas que han tenido que ser pues macizadas para mantener la estructura, menos que en los niveles más bajos, porque a medida que va subiendo, pues tiene que aguantar menos peso. Y ahora llegamos al cuarto nivel. El cuarto nivel es una vivienda que se llama La Velera. En esa casa habitaban los que se encargaban de tocar los toques de la Torre de la Vela. Está encalada, está ladrillada, tiene un buen aspecto. Y ahí se ve la escalera y la puerta de acceso a la velera. Imágenes hacia el baluarte y Granada. Una imagen ve el Albaicín en forma puzzle con una reja. Y en la foto, en la imagen de abajo a la derecha,
hay un resto ahí de color marrón que es un tapial original que se ha mantenido y que lo mantienen junto, no han querido encarar. Llegamos a la terraza. La terraza de la Torre de la Vela es uno de los sitios más maravillosos que hay en la Alcazaba y en la Alhambra por las vistas que tiene. Características de la terraza. Lo más importante, las vistas. Al este tenemos la Alcazaba, el interior de la Alcazaba. Al norte tenemos el Albaicín. Al oeste tenemos el Baluarte y Granada. Y al sur tenemos la Torre de la Pólvora, el Barranco de la Sabica y Torre Bermeja. Más cosas importantes que hay en la terraza de la Torre de la Vela. Tenemos el acceso, tenemos el pretil, porque la Torre de la Vela en su tiempo lo que tuvo fue una torre almenada con sus merlones. Tenemos una señalización cartográfica que está ahí en el suelo, que mucha gente no se da cuenta. Y luego tenemos una espadaña con la campana. El acceso a la terraza, fijaros que ya variaban las escaleras, son en forma de caracol. Esa es la parte en la que los turistas que no subir nunca a la Torre de la Vela empiezan a jipar porque les falta el aire y porque les están empujando y tienen que ir ahí, además tienen que ir andando por la derecha, que es la parte más estrecha, y bueno, se ganan el premio y luego llegan arriba. Ahí tenemos el acceso a la torre y en la imagen de la derecha, esos tres restos de merlones que hay, se supone que fueron merlones que formaron parte de la Torre de la Vela y con uno de los terremotos que hubo, me parece que fue en 1520 por ahí, pues se vinieron abajo y quedan ahí. Entonces ahora mismo lo que hay es un pretil y hay una señalización cartográfica que pone la meridiana Alhambra Albaicín. En el siglo XIX deciden que hay que controlar el tema de la minería en el Reino de España y entonces deciden hacer una zonificación. Tienen que buscar una línea que no varíen con el tiempo. Y entonces pues, aparece el tema de las meridianas. Es unos cálculos muy complicados porque tienen que tener en cuenta las estrellas, etc. Entonces, la meridiana, en la línea básica, va a partir de la Torre de la Vela, esa es la meridiana sur, y va a llegar hasta una fachada que hay en la plaza de San Nicolás, que es el mismo círculo, pero que es el extremo norte. ¿Qué ocurre? Que una vez que ya está señalizado, pasan los años, los dueños de la casa la encalaron y entonces pues, se perdió la referencia. Entonces llaman a Madrid preguntando qué se podía. Entonces mandan a dos ingenieros que hicieron un trabajo fabuloso porque en vez de recargar gastos y empezar a hacer un nuevo estudio, se imaginaron que podía estar tapada. Efectivamente, en la casa descubrieron que la habían encalado. La volvieron a destapar, la pintaron de negro y la señalizaron bien. ¿Qué pasó después? Yo puedo decir que he ido ya 3 veces al Albaicín a buscar ese extremo con un plano y con un estudio que hay en internet y yo todavía no he encontrado y da la medida exacta. En la casa número 27, me parece que es, a 3,5 metros de altura, a 1,5 metros de la esquina, o sea, da exactamente, va allí no aparece nada. O lo han vuelto a encalar, pero bueno. Yo quería haber encontrado fotos para verlo el otro día, pero ya digo que la tercera vez que me llevé ya un amigo y otra vez vamos a buscar esto, y mira, es que yo soy un cabezón y quiero, pues nada, esa foto no la he podido poner. Vamos con la espadaña. La espadaña tiene dos lápidas, dos letreros. En el lateral izquierdo hay un primer letrero que dice que en 1840 se trasladó la campana a este ángulo debido a que hubo una tormenta y un rayo, pues se cargó la espadaña. En el centro de la espadaña, debajo de la campana, está esa otra lápida que cuenta el día 2 de enero, los reyes católicos, patatín patatán, llegaron y tremolaron los pendones, el origen de la toma de Granada. Y en Granada, ¿qué
que por los inscritos reyes católicos ahí cuentan la historia. Y hay un pararrayos que lo consiguen ya ponerlo en 1881 después de que una tormenta el día 22 de mayo de 1800, me parece que es 80 o 81, pues se carga la espadaña. Vamos con la campana. La campana, vosotros sabéis que las campanas tienen nombre, o tenían nombre. La campana de la Torre de la Vela se llama Jesús, María, José, Santa María de las Mercedes, ora por nosotros, y el año 1773. Esta no es la campaña original, porque la campaña original, esta es la quinta o la sexta campana. La que pusieron los reyes católicos, pues se fundía, volvían a reponerla, se cascaba, y luego había también apuestas entre los más machotes de Granada, que la cuestión era ir a reventar la campana a ver quién era el que daba el poloso más grande, con lo cual acababan cargándose la campana. Esta parece que hasta ahora está resistiendo desde el siglo XVIII. Tiene el escudo de Carlos III y la materia, bueno, es una campana de bronce, soporte de metal, las medidas y la forma. Si os interesa saber mucho la historia de la campana, hay una tesis doctoral sobre las campanas de Granada de Nieves Jiménez Díaz, que es maravillosa, donde se entretuvo a lo largo de la tesis en ir visitando incluso torres de conventos que están cerrados para subir y ver las campanas y estudiarlas. En esa tesis vienen todas las campanas de Granada. Algunas monjas de clausura que no permitían que entraran investigadores, ella le daba las notas, entonces la madre superiora subía, tomaba media de la campana y le daba los datos, y con eso ella, haciendo actos de fe y creyéndoselo, pues hizo su tesis. ¿Cuándo toca la campana de la Torre de la Vela? Bueno, pues la función de la campana, según Juan Antonio Milá, era tañida solamente por la noche, para las velas nocturnas de los soldados, para también controlar el río de la Vega y para avisar de cualquier peligro. Hay una serie de toques, que son lo que son los toques nocturnos regulares. Actualmente la campana de la Vega ya está automatizada, ya no toca. Pero sí hay una fecha especial a lo largo del año que sí toca. El día 2 de enero, el que la toca ya sabe lo que le espera a lo largo de ese año. Luego está el Sábado Santo, desde que sale Santa María de la Alhambra hasta que regresa, está sonando la campana de la Vela. El 7 de octubre, que es el aniversario de la batalla de Lepanto, la Virgen del Rosario es la copatrona de Granada, y el Día de la Hispanidad. La campana de la Vela también se utilizaba para toques, lo que son esporádicos, de tipo social. Por ejemplo, si nacía un infante, si se moría el rey, si había un incendio, pues entonces se tocaba la campana a rebato. ¿Qué funciones se ha desempeñado la Torre de la Vela? Pues como esta torre es todo en exceso, pues es la que tiene más funciones de todas las torres. Ha sido una torre defensiva, ha sido como una torre que ha sido una central de recesión, la comunicación de atalaya y de torres en el sistema nazarí, bien por espejo o bien por humo. Ha sido cuartel de las tropas alhambreñas. Era una torre que servía para regular la vida de la ciudad. Ha sido vivienda, residencia, ha sido prisión. Es el símbolo de la ciudad y es un mirador. Ahí tenemos una foto de 1806 donde se ve la espadaña en el lugar original, en el ángulo noroccidental, noroeste, y tenéis una foto de Valentín Barrechegure, en realidad es un dibujo, no una foto, es un grabado de 1881 que dibujó cómo quedó la espadaña tras la tormenta esta, que el rayo que la destruyó. Curiosidades. Esta torre, en un paseo que tuvimos con Eduardo hace unos 2 años, estuvo hablando la tira de cosas de la Torre de la Vela. En todo, esta torre es excesiva. Yo he buscado una sola anécdota, es la reina Isabel II, cual le concede a Granada el privilegio de que en el escudo figure la Torre de la Vela, porque cuando el regente Espartero se hace un levantamiento contra ella, pues la ciudad se pone de acuerdo, se pone de parte de la reina. Y entonces, por la fidelidad de la ciudad a
hacia la monarquía, en este caso hacia su persona, pues le concede, y entonces ahí tenéis el escudo de Granada y la torre de la Vela. Otra torre del baluarte, otra torre del lado occidental es el torreón del baluarte. Ese torreón pasa desapercibido, fijaros ahí donde la situación es en el lateral sur del baluarte. Nombres, pues torreón del baluarte de la Alcazaba, otros le llaman el postigo, en realidad un postigo de la muralla que comunicaba la Alcazaba con Torres Bermejas, y otro la puerta exterior de la Alcazaba para distinguirla de la puerta antigua, que es la que hemos visto antes, que la gente le llama puerta Cirí, aunque ya hemos dicho que es una puerta de la primera etapa nazarí. Características de esta torre. Bueno, pues